Listo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola Tomás, ¿cómo están? Buen día. Bien, Buen día. regresamos a la conversación que la dejamos en un punto que es el original en términos de la idea de preguntarse cuál es el lugar del cristianismo en este mundo que tú llamas desencarnado. Yo te diría, Sí, ¿cuáles serían las reflexiones que compartes tú con Iván Illich, por ejemplo? ¿Cuál sería un poco la tradición en donde tú te reconoces en términos cristianos, incluso católicos? ¿Con quién dialogas en términos de tus lecturas y de tus reflexiones? ¿Y cuál sería tu punto de vista de lo que estamos viviendo hoy en términos de la desencarnación? bueno, mis diálogos, yo a dos niveles, ¿no? Por un lado, los místicos que preservan de alguna manera este lugar particular y especial que tiene que ver con la encarnación y con la resurrección y con todo el misterio que guarda espiritualmente el cristianismo y que pues la mística ha de alguna forma preservado y ahondado y dialogado con otros espacios de otras tradiciones que también se mueven en esos espacios, ¿no? Profundos de preservación y de ahondamiento en lo verdaderamente sustancial, a final de cuentas, desde mi punto de vista de la vida, que es la parte espiritual, lo que llamamos espiritual. Por otro lado, con Illich, que verdaderamente tiene una mirada también mística, y ahorita digo en qué razón, pero que articula esta visión mística en sus partes negativas que nos permite y que permite contemplarse a lo largo de la historia y de los fenómenos históricos, antropológicos, sociales, políticos, que es lo que permite a Illich reflexionar y a mí sobre lo que llamamos la desencarnación. ¿Cuál es la base, digamos, espiritual de Illich? Más que teológica, espiritual. Es que yo creo que él tuvo una idea, o no tuvo una idea, tuvo una revelación muy profunda de la encarnación, ¿no? En su sentido espiritual y en su sentido de aportación al mundo, es decir, la encarnación vista tanto como una realidad que nos trasciende, como una realidad que se inserta en la historia y también la moldea, ¿sí? Moldea esa historia. Illich ve en esa revelación de la encarnación eso que dice Illich, de lo cual hablamos la otra vez, eso mejor que llega al mundo, en esta idea del prójimo, en esta idea de la gratuidad, en esta idea de la libertad, del amor, que ya no está circunscrita a mandatos, sino a un acto de pura libertad. ¿Cómo eso mejor que llega al mundo al corromperse da como resultado un largo proceso de desencarnación, que es el que estamos hoy viviendo, ¿no? Es decir, y él usa esa frase de San Jerónimo, un padre del siglo IV, lo mencionábamos en la otra conversación, uno de los fundadores, de los padres fundadores, de los padres de la iglesia, que dice, la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de esta encarnación, de esta revelación de un amor libre, al corromperse, al institucionarse, va a generar lo peor. ¿Cuál es lo peor? En este caso, la desencarnación, un mundo sin carne, sobre el que hemos tratado de bordar con dificultades por el peso de la palabra, por la estrechez que tiene en español la palabra, y esa desencarnación pues la podemos ver en esto, en los aparatos, en las robóticas, en, en, los, en, los, en las prótesis que cada vez, de las cuales dependemos cada vez más para sobrevivir y para estar en el mundo. Y en esta experiencia que yo digo que el COVID potenció, de que el mundo se vuelve una realidad contaminada de la cual hay que preservarse a través de ese tipo de prótesis que anuncian ya pues otro régimen histórico y otro régimen de la percepción, otra era que yo he tratado de definir como una era poscarnal después de la encarnación, ¿no? Pero que viene de esa corrupción
de la idea y del acontecimiento de la encarnación. Ahorita que estabas hablando, me vinieron dos ideas que han estado presentes en las discusiones, incluso de la tradición que nos tocó a nosotros como contexto histórico vivir, particularmente el catolicismo, pero es en general el cristianismo. Hay una lectura como la que tú haces, que yo llamaría de un orden espiritual, incluso de una dimensión del infinito, es decir, de la trascendencia como tal. Y hay otra lectura, que fue la que vivimos, que también tensó mucho, y creo que Illich tiene parte también en la crítica a la sociedad contemporánea, tiene algo de eso, que en sus términos más comunes derivó en lo que llamábamos la teología de la liberación, es decir, en la preocupación de lo social, pero lo social visto ya con las ideas que venían de Occidente, que también las usan como referente para vincular al cristianismo de este amor que se debe traducir en solidaridad, en compartir la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay todo un mundo con una gran diversidad de tensión muy fuerte en la lectura de cuáles son lo que llamamos sustancial en el mensaje cristiano de este amor y de esta libertad de la que tú hablas. Bueno, yo creo que aquí empatamos con la tradición mística, ¿no? Es decir, la idea del amor en el cristianismo, bueno, es una lectura muy particular. Yo creo que esta es parte de la deformación y de la desencarnación, ¿no? Lo que anuncia la encarnación es un tipo de amor que nada tiene que ver ni con el poder, ni con la fuerza, ni con la maldición, ni el cuestionamiento de nada. Tiene que ver con una apertura, un acogimiento. Tiene que ver, para utilizar una palabra de un gran místico que se acerca mucho a la tradición zen, digamos, que es el maestro Eckhart, que es el vacío. Amor y vacío van de la mano. Es decir, cuando hablamos de la encarnación, la iglesia que todavía mira y que vuelve a reelaborar en términos de poder, mira esta encarnación como un vaciamiento de Dios, le llama la kenosis, ¿no? Está desde San Pablo, Dios se renunció a sí mismo, ¿no? A su poder para volverse una criaturalidad. Y eso es un vacío, ¿no? Por eso se llama kenosis. Se vacía para dejar salir la sustancia propia de Dios, que es amor, ¿no? El propio San Juan, que es el que dice en su prólogo del Evangelio, la palabra se hizo carne, en una de sus cartas dice Dios es amor, es decir, el vacío de Dios, el vaciamiento de Dios en términos de poder, coincide con la idea de que Dios es eso, es amor, es vacío, es apertura. En eso lo ha dejado muy de lado la iglesia, que empezó a leer en clave de poder y de atención a los desamparados, en clave de poder. Es un poder que se entrega para resolver problemas de los seres humanos. Y ese no es el tema fundamental, no es lo que das, es cómo estás abierto a ese dar. Y eso es el amor, y ese amor es impotente, no puede transformar absolutamente nada. La historia del Evangelio es la historia, en términos de poder, de un gran fracaso. Pero en términos del amor, de la espiritualidad, de la apertura, es un gran triunfo. Pero nadie lo está leyendo, o muy poca gente lo está leyendo desde esa tesitura. En estos tiempos de la desencarnación, yo creo que la iglesia y el cristianismo en general, la iglesia, y hablo no solo de la católica, de toda la tradición cristiana, debe sentarse a releer de nuevo el Evangelio y ver lo que Illich apuntaló muy bien, qué hicimos de ese Evangelio y cómo volverlo a releer en una clave precisamente de vacío y de amor. Hay que recordar que el logos juánico, es la traducción al griego de la dábar, el que Dios crea, del dábar hebreo, no solo es palabra, no es simplemente como ahora hemos reducido la palabra a un hecho absolutamente desencarnado, una moneda de cambio. Tú has tratado esos temas también, Tomás, en tus ensayos y en muchas de tus si pudiéramos llamar reflexiones poéticas, que son más que reflexiones, en tus intuiciones poéticas.
el tema de una desarticulación, destrucción de la palabra, lo más propio del ser humano. Y el logos juánico, que es el dávar, que nada tiene que ver con la palabra como la usamos, no solo es un acto de creación, ¿no? La palabra crea, la palabra saca de las brumas, de la oscuridad, las cosas y las ordena. Es también relación, es vínculo, es proporción. Y el amor, el vacío y la relacionalidad del amor y el vacío con los otros, con el prójimo y con el mundo en el que estamos, debe ser una relación de proporción, una relación de profunda austeridad, una relación de profundo equilibrio, de relacionalidades, de proporciones. Todo eso tendría que revisarlo la iglesia y volver otra vez a releer ese evangelio que fuimos deformando y que fuimos corrompiendo y que fuimos desencarnando hasta generar estas sociedades que hoy estamos viviendo. Hay un reto fundamental. Tú, en la plática pasada, preguntabas si hay lugar todavía para Jesús, ¿no? Si hay todavía lugar para el Cristo. En términos, tú lo dijiste muy bien al inicio de la conversación la vez pasada, las reflexiones iban a partir no tanto de la dimensión de la fe, es muy difícil decirlo así, pero así fue, sino más bien de la dimensión de la historia y la cultura de la cual participamos, ¿sí? Ajá. Y que desde allí y desde tu perspectiva, entonces la pregunta es, ya no hay lugar entonces para Cristo en esta época, es decir, la desencarnación le da la espalda a ese origen, a esa revelación, digámoslo así, en términos históricos, culturales, y hay un distanciamiento de ese origen. Y la iglesia misma le está dando la espalda o le ha dado la espalda a eso. Entonces, probablemente parte de la crisis de la iglesia, como otras que también están, tenga que ver con eso. Es decir, algún elemento tiene que ver con eso. ¿Sí? Se discuten muchas otras cosas, más bien de índole, como tú dices, de poder, de relaciones sociales y de poder, pero no se está atacando esto que estás mencionando de una dimensión mucho más trascendente en términos sustanciales de cuál es el sentido profundo de estar aquí, de la vida en sí misma, ¿no? Independientemente del grupo social al que pertenezcas, política que pertenezcas, grupo étnico que pertenezcas, porque el mensaje al que tú te adhieres es un mensaje, lo dijiste muy bien, situado en dos palabras, amor y libertad, digamos, profundamente, y en esos términos no tiene fronteras, no tiene límites. ¿Sí? Yo, yo diría, bueno, un poco por ahí, Javier. No, yo creo que es eso, es la gran fuerza del cristianismo y su gran debilidad es precisamente ese acto de libertad. Es una atmósfera, y esa atmósfera, como toda buena atmósfera, es susceptible de corromperse, ¿no? La libertad y el amor es muy difícil vivirlo, y cuando se quiere vivir, se empieza a reglamentar, que es lo que hizo la iglesia, y empieza a volverse un aparato de poder. Y cuando, ya fuera de la iglesia, cuando ha habido políticos, ha habido tradiciones que quieren utilizar el poder para articular la sustancia del cristianismo, terminan por hacer cosas espantosas, ¿no? Digo, desde la iglesia tenemos las inquisiciones, los grandes procesos a los herejes, las grandes persecuciones a las brujas, lo tenemos ya en el laicismo con Pol Pot, que venía del personalismo, de una de las filosofías más bellas del cristianismo como filosofía, y la quiere aplicar políticamente, y lo que termina siendo es un genocidio atroz y una destrucción de A ver, lugares locos, ¿no? ahí me gustaría tomar porque tienes que ver con esta palabra de la proporción. Es decir, cuando tú pones el ejemplo del samaritano como una piedra angular del cristianismo, en términos de la libertad y del amor, que lo usas como un ejemplo, estamos hablando de la persona que se reconoce una a otra. Cuando ese concepto por, se vuelve cuantitativo y se hace esto que tú llamas la abstracción, ¿no? Hay una pérdida de esa sustancia y de esa relación. Es decir, cuando estamos hablando con los conceptos de masas, de grandes cantidades, sin
hacer un análisis de diferencias sociales o culturales, no, No, nada más. digamos, el prójimo son todos, ¿no? Exactamente. Todos. Y ahí empieza el problema, ¿Sí? ¿sí? Y Empieza el empieza un problema. problema que lo, Perdón, nomás, cuya, sí, no vas. dime, No, sigue. empieza el problema porque ¿quién califica? Empiezan las estadísticas, empiezan las Exactamente. clasificaciones, etcétera, y entonces el prójimo es un número más de esa cantidad. Ahora, el mundo concreto, para quienes tienen responsabilidades sociales o políticas o económicas de operar, ¿sí? Se tiene que mover así, se mueve así. Es decir, se mueve en eso. Ahí hay una gran tensión estructural en el tema, ¿sí? Sí, porque yo creo que ese es el gran problema, seguir leyendo que esta profunda libertad, ese profundo amor puede ser llevado a todos y reglamentado. La libertad no puede reglamentarse y el amor tampoco puede reglamentarse. Cuando lo reglamentas terminamos en esto, ¿no? En estas atrocidades o en la reducción del prójimo a una gráfica, a un porcentaje, a una abstracción, ¿no? A ver, ahí por eso sería tan importante algo que me gustaría tocaras en la tradición cristiana, que yo llamaría que hay como gestos históricos también. O sea, no Sí, puedes escapar de esa abstracción. Uno mismo forma parte de esa abstracción. Una parte de nosotros estás desde tus declaraciones ahora de que haces personales, de impuestos, desde tu credencial de lector, en fin, todo este proceso. estamos eh, atrapados ahí, sí. Estamos atrapados y ahí estás, pero hay gestos también, es decir, gestos en momentos importantes. Por ejemplo, a mí me parece que el cristianismo encarna en varios personajes gestos importantes que sacuden, ¿no? Y retoman esto que tú mencionas, es decir, me pienso en la tradición mística, pero también hay otros, ¿no? Es decir, tú no puedes, como lo mencionas, imponer eso en términos masivos, ¿sí? Esa relación de libertad amorosa y personal, ¿sí? Carnal, como tú lo llamas, puede tener en todo caso no un símil, pero sí un reemplazo de ciertos gestos, ¿sí? Que puedan recordar eso. ¿Qué es lo que podría hacer el Papa? Cuando tú ponías el ejemplo del Papa. El Papa le está hablando a millones de católicos en el mundo, ¿sí? Y entonces, ¿qué puede hacer el Papa? Un gesto, ¿no? Sí, porque está una estructura de poder, ¿no? Así es. Él habita ya ese cristianismo desproporcionado que le habla a un prójimo y que esta desencarnación lo lleva a hablarlo a través ya no del acto carnal, de la reunión de las personas alrededor, de esa figura que representa toda una tradición inmensa de 2000 años, le habla a unos aparatos electrónicos, suponiendo que allá detrás de esos aparatos hay unos individuos. Ahí hay una desencarnación, una desproporción. El gesto es muy bello, sigue siendo, me hace pensar en una, no sé si es una novela o un cuento de Graham Greene, donde ya se acabó el cristianismo y el único cristiano que queda es el Papa, un último Papa que tienen encarcelado. Se pone, ya es un viejo, es un anciano, muere, o sea, se entra en agonía, el carcelero entra a ver qué le pasa al viejito, ¿no? Que es un símbolo encarcelado del último que queda allí, pero además está proscrito, y en el momento en que se inclina, el Papa lo mira, este Papa lo mira y le transmite el amor. No sé si me explico, el cristianismo sigue allí, ¿no? Es decir, sigue en una proporción, ¿no? Es esa relación entre el carcelero y el otro, ¿no? Hay un gesto un poco en el Papa de eso, ¿no? Ese Papa solo casi frente a una sociedad muerta, frente a una sociedad que finge una encarnación, ya es puramente ideológica, pero en él, en ese gesto y en el gesto de que alguien pueda capturar esa mirada carnal propia del Papa, donde se asienta toda una tradición, pervive, ¿no? Pervive el cristianismo. Ese tipo de gestos. Hay otros gestos, Tomás, que son gestos, podemos pensar en momentos de la historia, como las reducciones del Paraguay,
de la cual la película La Misión da una viñeta muy, muy profunda y hermosa e inquietante, porque es justamente esta sustancia del cristianismo enfrentados al poder, ¿no? Un poder que termina por aplastarlo, como en su momento a Jesús, el sistema político romano y del Sanedrín en ese momento lo aplasta, ¿no? Pero siempre son elementos marginales al poder, ¿no? Pienso también en Gandhi, que viene de una tradición hindú, pero muy encarnada en lo espiritual, que le permite dialogar y entender las partes profundas del Evangelio. Y Gandhi muy sabiamente rechaza el poder, se vuelve una pedagogía. Él mismo es un gesto, y los ashram que fundan son pedagogías de esa gestualidad que preserva en el tiempo una realidad espiritual profunda, ¿no? Qué bueno que tocas el tema. Tal vez podríamos decir con palabras de hoy que Gandhi tenía una tesitura de pragmático espiritual de algún momento, porque nunca abandonó el acompañamiento con Nehru del proceso de independencia, ¿sí? Estuvo allí hasta el último, aunque se retiraba, aunque se empezó a retirar y todo, pero seguía siendo un actor muy importante hasta la gran ruptura, ¿no? Del Punjab y de todo esto que sabemos. Pero ahí hay una parte muy importante, tal vez de Gandhi y de otros. Cuando lo platicábamos la otra vez en una reunión de meditación, cuando lo asesinan, Javier, que no lo espera, parece ser que las últimas palabras que él dice es "Oh Ram", dice un mantra, dice una palabra sagrada que tiene en su tradición, tiene la capacidad de establecer ese puente, de cargar al asesino, es decir, limpiar al asesino de su acto negativo, es decir, perdonarlo, diríamos en otros términos, ¿no? Y a la vez dejar la vida física aquí en su tradición a través de esa oración, llamámosle, ¿no? Es decir, está entrenado internamente, ¿no? Es decir, mentalmente está lo que tú dices, está trabajando desde un lugar su relación con el entorno, ¿sí? Desde un lugar que es su tradición espiritual. Es un equivalente, digamos, Tomás, porque aquí las sutilezas son muy profundas y hay vasos comunicantes muy hermosos, ¿no? Es un equivalente, digamos, a las palabras del Evangelio de Juan, cuando antes de morir Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es decir, es del mismo nivel, pues, ¿no? Pero eso es en el orden espiritual, ¿no? A mí lo que me sigue preocupando es cómo ese orden espiritual puede insuflar la vida humana, ¿no? Sobre todo en una época donde estamos perdiendo tanta gente por una violencia extrema, por una barbarie, por un desalojo terrible de esto que llamamos la encarnación, de la idea profunda del prójimo, la reducción del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje, que es lo propio, ¿no? Sí, pero no nomás es una palabra, es el ser entero el del lenguaje, ¿no? Es una cultura con una intoxicación de violencia, Javier. Es una cultura intoxicada por la violencia y tú lo ves empezando por los lenguajes que decías, por las palabras. Pues nada más échate estas peroratas de los twitters y de todos estos medios, donde lo que se dedican es a destrozar la lengua, ¿no? A destrozar la palabra. Porque la misma, digo, de por sí la palabra se ha degradado, es otra desencarnación, ¿no? Podríamos hacer una larga historia bueno, Illich lo hizo en la escuela, el museo, la larga historia de la desencarnación de la palabra a través del alfabeto y después el otro que hace un trabajo ya posterior al alfabeto, que es George Steiner, ¿no? Con cómo se va perdiendo la densidad del lenguaje. Pero los propios medios de comunicación, de los que has hablado, la velocidad a la que nos impone, constriñen aún más el lenguaje, Tomás, ¿no? Es decir, la lengua española tiene 80,000 palabras. Cervantes
El universo de Cervantes era de 23,000 palabras. Con esa construyó un mundo, construyó el Quijote, que todavía nos trasciende, ¿no? Hoy en día, el lenguaje del mexicano promedio, para hablar de México, es de 500 a 250 palabras. El Twitter, este que estás diciendo, te reduce la cosa, no recuerdo bien si son 250 caracteres, y 250 caracteres en una escritura se reducen a 30 palabras, 25 palabras, porque hay que quitar los espacios en blanco, las comas, las palabras vacías, que son las preposiciones, etcétera, etcétera, y el universo lingüístico se reduce a 30. Si tienes 500 palabras en tu haber y estos aparatos te lo reducen a 30, a 25, no puedes más que decir estupideces. Bueno, No puedes decir más que eso sin la pedagogía, ¿no?, de la poesía, porque la tradición de los haikus, que es bellísima. Bueno, necesitarías Basho detrás de cada Twitter. Claro, claro, porque hay una concentración, ahí es una tradición de una concentración del poder de la palabra, ¿no? Como creación. ¿Cómo decir? Un adelgazamiento profundo de la palabra, no una ignorancia de la palabra, ¿sí? Pero no tenemos a Basho. Para que haya un Basho, Basho viene de la meditación zen, de un trabajo en el monasterio, pues, o sea, los grandes haikuistas vienen de una tradición monástica, de una tradición espiritual muy profunda, ¿no? Y seguramente Basho no escribiría todos los días o a cada 5 minutos un texto, no sabían. Ahí entras a otro espacio que mencionaste que valdría la pena discutir, no en términos psicológicos, sino de la tradición misma en la que estás. Ahí también es este tema del ego, ¿no? Es decir, el posicionamiento del ego como una exterioridad, ¿sí? A costa de los otros, ¿sí? Y no el ego como un puente, ¿no? Como un puente de comunicación entre lo de afuera, lo de adentro, entre el yo y la conjugación, ¿sí? De los pronombres, sino el ego casi como una cosa cercada, ¿sí? Que se posiciona y se impone. Ese es otra vez para tocar el tema. El amor y el vacío van juntos. Y cuando el amor y el vacío logran lastrar al yo, lo que tenemos es un nosotros, Tomás, ¿no? El yo se debe de volver un nosotros. Y el nosotros solo puede darse si estoy suficientemente abierto para acogerte y tú lo suficientemente abierto para acogerme. De allí surge un nosotros, ¿no? Otra vez, para volver a la tradición cristiana, es el vínculo. El amor es el vínculo que solo se da en el vacío del ego, ¿no? Cuando Jesús dice, bueno, hablamos de la resurrección, ¿no? Que es el prójimo y a la vez Jesús, reunidos en un nosotros, donde 2 o 3 estén reunidos en el amor, yo estoy allí, vinculando. Es el vacío que solo deja traspasar el amor que se vuelve un nosotros, ¿no? ¿Qué lugar le dejas, o desde esa perspectiva, qué lugar tiene, pues esta simbología es muy bella, seas cristiano, no seas cristiano, de la última cena, es decir, de este lugar donde se reúne, entre comillas, con su brigada, o sea, una parte probablemente bueno, ya no tanto de hoy, pero de los 60 y todavía está resucitando hoy, una brigada espiritual, digamos, por llamarle, con sus apóstoles, y está el símbolo del pan y del vino. Tú hablabas la otra vez, cuando terminamos con Enrique, de las bodas de Canaán, en otro ejercicio, ¿no? De reflexión de estos símbolos. Pero en términos de esto, ¿qué papel juega esa simbología? Es decir, ese Jueves Santo, como se llama, el pan y el vino. ¿Qué estaríamos hablando ahí en términos del amor y la libertad? Es el símbolo del amor, ¿no? Si Él es la palabra encarnada, ¿no? Y esa carne de la que hemos hablado, ¿no? Es el receptáculo de la unión, ¿no? El pan y el vino, que son los elementos, son realidades muy elementales del ser humano, la simboliza, ¿no?
Sí, aquí entraríamos en un debate que no tiene ningún sentido, si la transubstanciación, si todo, no importa. El asunto es que allí se mira en esos dos objetos o esas dos sustancias, se mira el amor. ¿Qué simboliza el pan, la carne de Cristo? ¿Qué simboliza parte de esa carne, el vino, que es la sangre? Dos elementos de vitalidad pura que tienen su correlato en el amor, ¿no? Sí, sin entrar a ese debate que dices que no tiene caso ahorita, me acordé de las lecturas que hacíamos hace mucho tiempo de Messier Eliade, y hablaba de cómo estos símbolos han perdido su sustancialidad y estos rituales ya no están, hablaba de esotérico con S y esotérico con X, ¿no? Y ya no están representando porque el contexto, el compartir la experiencia se perdió, ¿sí? ¿Sí? Se pierde y la exterioridad empieza a ser dominante. Pero ¿qué hay atrás de ese ritual? ¿Qué hay atrás de eso? Yo creo que había, me imagino, si hacemos la lectura, una experiencia compartida de conciencia espiritual que en ese momento adquiere esta representación en el pan y en el vino, pero en realidad los está compartiendo con estos individuos que tú mencionas, estas personas, estos apóstoles, que lo han experimentado con él, por llamarle a la representación, o sea, han experimentado ese compartir, y el pan y el vino lo que hacen es tratar de darle atemporalidad al tema, es decir, va más allá de nosotros, de esta mesa, ¿sí? Que estamos compartiendo. Sí, y por eso es muy padre de la misa, para volver al Papa o a la ausencia de culto que apenas empieza otra vez a reactivarse y en condiciones de 30% en el semáforo naranja, ahorita digo en la pandemia, pero hubo un hueco de 4, 5 meses sin culto. Uh-huh. El símbolo del Papa hablándole a la plaza vacía de San Pedro es parte de la ausencia del culto. Uh-huh. Y lo que lo que ha hecho la Iglesia a través de 2000 años con la misa de todos los días Uh-huh. es rememorar la cena eucarística. Y solo se cumple la cena eucarística cuando la comunidad carnal, como la comunidad carnal de esa última cena estaba reunida en ese momento, se reúne. No en la distancia, no a través de los medios electrónicos, donde ya no hay carne, sino en la asamblea unida, que es la expresión propia del amor. No sé si me explico. Eso también ya se volvió una exterioridad, ¿no? No importa si le hablamos al ojo vacío de una cámara, Uh-huh. o le hablamos a un ser humano proporcional, como Jesús le habló a Pedro, le habló a Juan, o como el sacerdote le habla todos los días a la comunidad. Es otra gran ruptura, la parroquia, a los parroquianos que deberíamos conocernos, ¿no? Y que nos reunimos en torno al acto eucarístico, que tiene esos dos momentos importantísimos, ¿no? Que eran dos momentos somáticos muy carnales en la antigüedad, por eso a la revista la llamamos conspiratio, ¿no? El saludo de la paz, que era un beso en la boca, un acto muy somático, un intercambio de alientos del espíritu, que es la vitalidad propia, y luego la comestio, que es el compartir el pan en comunidad. Y eso se ha ido desalojando hasta el grado que ahora está absolutamente desalojado, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que repensar todos estos elementos para poder volver a leer el Evangelio y ver cuál es lo que tiene que decirle la Iglesia realmente a un mundo que ella propició de desencarnación. Uh-huh. No sé si me explico, Tomás, es complejo. No, yo creo que hay otro tema más amplio de fondo estructural histórico que tiene que ver, por supuesto, el cristianismo es el primero en vivirlo, así como lo están mencionando, muy críticamente, pero es esta pues separación que se da de la razón y el espíritu, de la sacralidad, de la interpretación del mundo, en términos políticos, Estado, Iglesia, la confusión que trae esto después de qué es espiritualidad e iglesia, que no son lo mismo, etcétera, etcétera. Hay un proceso muy amplio, muy grueso, para usar esa palabra, que afecta a todas las tradiciones espirituales, ¿no? En este Todas, caso, ¿no? el cristianismo las afecta en su pedagogía, en su relación con la comunidad,
en la forma de transmitirlo, pero tal vez yo volvería a ese ejemplo que pusiste de la literatura, que no lo conocía, de ese papa último encarcelado, que logra transmitir con la mirada esa luz de una tradición espiritual. Vamos, en ese punto, en ese lugar, que es el no lugar, ¿sí? Es decir, que no puede ser ahí en la cárcel o puede ser fuera de la cárcel, ¿no? Él lleva, ¿sí? Él lleva esa tradición dentro, lo lleva en su lugar interior, hablando de la interioridad, ¿no? Y tiene la capacidad de pasarlo, ¿no? Es un poco pasar la estafeta, llamémosle, ¿no? Es decir, y yo creo que allí, yo me atrevería a decir que estamos viviendo un mundo, Javier, en términos muy complicado, en estos términos, porque parecería que por un lado la espiritualidad o la tradición de las iglesias asentadas en sus etnias o en sus territorios, unos más limitados, otros más universales, se están desgarrando internamente, todos lo estamos viendo, se están desgarrando internamente y entonces empieza a haber una gran dispersión también de búsqueda, empieza a haber una gran dispersión. Todo el New Age, por ejemplo, para mí yo no lo critico, ¿no? El New Age puede ser muy vital ya se está yendo también el New Age, ¿no? Puede haber sido muy vital, etcétera, pero estaríamos también en términos cristianos, ¿en qué etapa podrías tú ver que estaríamos? ¿La de las catacumbas? Es decir, si reformulamos y vemos como cíclico el término histórico, ¿en qué etapa pondrías en la historia del cristianismo, en lo que tú conoces, la etapa de ahora o la época de ahora? ¿Hay algún referente o no existe ya referente? ¿O este parto civilizatorio al que te refieres no tiene ya anclaje en ningún pasado? Yo creo que lo que dijiste, la catacumba, es una buena imagen, ¿no? Habría que buscarle otro nombre, pero la catacumba surge en un momento de una crisis civilizatoria, digamos, no tan gruesa como la que estamos viviendo. Bueno, sí está iniciando una época que es la época de la encarnación y que va a hacer un parteaguas con el mundo anterior, pero esta pequeña comunidad que nace a partir del fenómeno de la encarnación está muy perseguida, ¿no? O sea, el imperio está sobre ellos, los remanentes del judaísmo entran en conflicto, porque después de la dispersión del mundo judío con la toma de Jerusalén, ¿no? En el año 70, con Tito, que lanza hasta 1948 al pueblo judío fuera de su territorio, ¿no? Están también en conflicto, porque lo que sobrevive de eso pues, es lo que era el fariseísmo, que ahora es el judaísmo que conocemos, y la joven cristiandad. Están absolutamente perseguidos, están absolutamente mal vistos, es una crisis para ellos profunda. Ellos entienden, porque los primeros discípulos de Jesús se sienten hombres de los últimos tiempos recién creados en Cristo y en espera de su inminente regreso, ¿no? Y empiezan a fundar estas primeras comunidades cristianas que tratan de vivir en esta fraternidad de la que hemos hablado, en esta encarnación de que hemos hablado alrededor de la mesa eucarística, alrededor del ágape, ¿no? Es la palabra griega, la reunión, el compartir. Y se meten en las catacumbas, ¿no? Crean estos espacios subterráneos para poder sobrevivir, para poder preservar esa cosa nueva que está allí, pero que está amenazada, ¿no? Ahora es al revés. Esa cosa nos llevó a una amenaza cuando se corrompió y la única forma de preservarla es en estos pequeños gestos, en estos pequeños espacios comunitarios, ¿no? Llevándolo políticamente ante la crisis que vive México. Tú has estado poniendo énfasis, y yo lo comparto, en el fortalecimiento de las regiones, digamos. En esos espacios más pequeños es donde el remanente de la encarnación o lo que sobrevive de la encarnación y que está sepultado bajo capas y capas de desencarnación, de un proceso largo de muchos siglos de desencarnación, pervive. Es ahí desde donde se puede
preservar y articular y mantener viva la experiencia profunda del cristianismo. Yo no sé, digo, hablando en términos cristianos, si realmente estamos en el final de los tiempos o en un tiempo del fin donde estamos obligados a preservar eso en catacumbas, digamos, ¿no? En pequeños espacios oscuros de proximidad, mientras esto continúa su lento desmoronamiento en el universo político, Ahí estarías tú social, muy cerca, económico. perdón, ahí estarías muy cerca de alguien que nos tocó también compartir y apreciar mucho, Lanza del Basto, ¿no? Exactamente, sí. Lanza del Basto planteaba algo parecido desde otra óptica, ¿no? Es decir, estas formaciones de comunidades, ¿sí? Que se salen de las urbes que te tocó vivir y la cual tú estás muy ligado, como una de tantas opciones posibles Sí, para la propia noción, el propio nombre de la comunidad, el arca, uh-huh. pues es una comunidad flotante, ¿no? En medio del desastre, ¿no? Es decir, es la preservación del mundo, de la proporción del mundo Uh-huh. en en un pequeño espacio, ¿no? Un pequeño espacio flotante porque Lanza tiene la idea de un gran naufragio, ¿no? Uh-huh. Un gran diluvio y recuerdo, pues era la época, ¿tú te acuerdas, Tomás? Era la época de la Guerra Fría y la Claro. bomba atómica, ¿no? Uh-huh. Y entonces él decía, cuando le preguntaron, ¿usted está esperando un diluvio? Dice, sí, pero ya no de agua, sino perpetrado por la mano del hombre y de fuego, ¿no? Yo creo que estamos en un momento así de un gran diluvio también, y que estas formas comunitarias, estas formas catacúmbicas, si quieres, Uh-huh. que tienen la metáfora del arca, o que tienen otras metáforas, por ejemplo, en otra tradición, Uh-huh. que tiene muchas cruces que son zapatistas, el nombre de los caracoles, ¿no? La idea misma del caracol Claro. que se preserva, ¿no? Que se cuida. A ver, Hay muchos. ahí estás diciendo algo importante que yo creo que tal vez, pensando sin filias ni fobias, el término de lo local, de la autonomía, de estas experiencias diversas como la de Lanza, como las del Caracol, de diferentes tradiciones, ¿sí? ¿Cómo puede haber una pista, ¿no? Yo digo signos, pista de cómo reconstruir este tipo de relaciones más mediadas por esta libertad a la cual te apegas tú en una tradición cristiana, sí están allí. O sea, no estamos hablando de un mundo utópico, ideal, no. No, en las márgenes, digamos, ¿no? Así es. Y eso plantea en esta otra parte de lo social donde se mueve, pues yo diría algo, no me gusta mucho la palabra porque está muy gastada, algo de esperanza en términos de por dónde se puede caminar, por dónde pueden caminar las sociedades contemporáneas si lograran ajustar, por un lado, esta hipertecnología dominante con todas estas experiencias múltiples, diversas, de lo local, de lo regional, de las autonomías, que permiten a la comunidad reconocerse más entre ellas, ¿sí? Y en esa combinación, no sé si será posible, podría haber una gran pista para, no solamente para nosotros, sino en general, se está experimentando en otros mundos, ¿no? Y yo creo que ahí la tradición espiritual, sin necesidad de entrar en juego con el poder, ¿no? Puede ser un referente simbólico importante. Sí, yo también lo creo, Tomás. Lo que pasa es que esta crisis civilizatoria tiene características absolutamente nuevas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si vemos históricamente, ¿no? Vemos la primera comunidad cristiana, esta de la que hablamos, esta catacumba, Uh-huh. va a aparecer en grandes momentos de crisis civilizatorias, ¿no? Cuando cae el imperio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se desmorona, a pesar de que le da un rango a la iglesia, no es la iglesia institución, va a coadyuvar en algún momento, pero no es la iglesia institucional la que va a salvaguardar, digamos, la cultura y la civilización. Son unas hordas marginales que en el siglo IV, Uh-huh. en el siglo, a fines del XIII, el siglo IV, cuando Constantino le da rango imperial a la iglesia,
estas personas no ven compatible una política de Estado con la vida evangélica, entre muchas otras cosas, y se van a los desiertos de Siria y de Egipto, y fundan lo que se llaman, lo que se va a llamar en la tradición los padres del desierto, ¿no? La figura más emblemática de esos padres del desierto, San Antonio Abad, ¿no? Por cierto, una de las arcas de Lanza del Basto está donde supuestamente están los restos de San Antonio Abad, ¿no? Pues de hecho se llama Sant Antoine. San Antonio Abad, el pueblito donde está el arca, en la catedral preserva supuestamente los huesos de ese padre del desierto, uno de los primeros fundadores del desierto. Y como se desmorona el imperio, está golpeado por su propia corrupción, por bandas bárbaras que están disputándose el poder, la gente empieza a buscarlos hasta que lentamente se van conformando en una comunidad monástica, en lo que conocemos ahora como la tradición monástica en el cristianismo. Pero esos individuos ya constituidos en esa tradición monástica son los que salen del desierto y de los monasterios y bajan a Europa. Por eso San Benito, que es el fundador, digamos, del monastismo con la regla de San Benito, es el santo patrono de Europa. Son ellos los que crean esta nueva cosa que hay que verla y analizarla sin los criterios del marxismo y sin la retrohistoria, sin el anacronismo. Fundan el feudo, que es un pacto, que es la protección del pueblo. Este nuevo mundo viene de las márgenes, es decir, de las ruinas del imperio surge algo nuevo, que viene precisamente de estas gentes que preservaron una tradición y lograron rescatar el pasado y articularlo en un nuevo presente, ¿no? Incluso muy relevantes para el origen de las universidades, ¿no? También. Hacia el siglo XII, ¿no? ¿No? Justamente. O sea, vamos. El libro, ¿no? Los copistas de los monasterios que copian la tradición pagana incluso, ¿no? Es decir, salvan la mejor de la memoria histórica y articulan desde su espiritualidad y su experiencia interior de la palabra y del evangelio esto nuevo, ¿no? Y el mundo logra pervivir hasta que sigue su proceso de corrupción, ¿no? Estamos viviendo algo parecido, pero inédito, porque esto se da en el florecimiento de la nueva época que emerge con la encarnación. Nosotros estamos entrando a una época que nace de esa encarnación corrompida y que tiene otros visos. Es un cambio de era, de otra naturaleza, y tenemos que pensarla como la estamos tratando de pensar, y que probablemente estos grupos que vienen de muchas tradiciones, pero que preservan una sustancia que nos es común, puedan, no sé si rehacer la historia, pero porque tenemos toda la informática, tenemos toda la robótica, tenemos todo aquello que está generando un extraño mundo que ya no es el carnal, ya no es la concepción del hombre como la concebimos a lo largo de muchos milenios y de muchos siglos, sobre todo con la encarnación, ¿no? Entonces, allá hay cruces muy complejos y muy complicados, pero sí coincido contigo en que estas partes por lo menos preservan y tienen la potencia de poder rehacer a la humanidad, ¿no? Con los elementos estos extraños que son muy poderosos. Toda la tecnología, toda la robótica, todo lo que se está desarrollando de manera vertiginosa es absolutamente lo nuevo, lo desencarnado. Entonces sí, estamos en un parteaguas inédito, muy inédito, porque es fuera de un régimen, fuera de una percepción y de una comprensión del mundo y de lo humano que está desapareciendo también y que se preserva en estos pequeños espacios catacúmbicos, podríamos llamarlos, ¿no? Javier, mira, yo lo resumiendo breve y lo dejaría aquí, creo que esta manera de ver la historia, este acercamiento, que es merodeando, como decía el doctor Guillermo Cermeño, ¿no? Siempre nos aproximamos, nos acercamos, pero creo que es muy valiosa porque uno de los chances que nos tenemos que dar en este momento es esto que planteas, o sea, darte cuenta
sí, estamos en una condición extrema ahorita, la epidemia, crisis económica, la disputa política, etcétera, etcétera, pero también no perder de vista que estamos en una dimensión muy amplia, o sea, bastante, nos rebasa, como tú mencionas, es decir, es un cambio civilizatorio, nos toca a nosotros, somos una generación que nos toca, 2, 3 generaciones más que les toca, ¿no? Y entonces nos obliga a buscar estos referentes que tú en tu búsqueda has encontrado en el cristianismo, nos obliga a ver cómo construyes un nuevo lenguaje, que evidentemente no vas a inventar las palabras, pero sí les puedes dar otro contenido en términos de la gran disputa, de la gran, permíteme decir, barbarie que se está viviendo hoy, en todos los términos, ¿cómo puedes abrir, ¿sí?, este espacio para estas reflexiones que creo que son muy necesarias, ¿sí? Porque no están hablando de lo inmediato, No, no, no. no están en el vértigo de la precipitación. Hay que escapar de él, Tomás, ¿no? Para poder ir a las sustancias o merodear en las sustancias y ver qué se puede rescatar, ¿no? Hay que mirarnos ahorita en el espejo, como diría Illich, del pasado. Y yo creo que algo que se nos queda ahí entre parte del merodeo, y que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el sentido, y sobre todo como un coto a la vertiginosidad de la barbarie, ¿no? Que es el silencio, ¿no? El espacio del silencio, ¿no? Es decir, el silencio es algo muy consustancial, es, digamos, para decirlo, es el anverso y el reverso de la palabra, ¿no? El sonido y el silencio son el anverso y el reverso de la palabra, ¿no? Debía de haber más espacios públicos, ¿no? Para convivir el silencio. Exactamente, ¿no? Debería de ser una pedagogía cívica. Compartir el silencio también es muy importante, ¿no? ¿No? Una pedagogía cívica sobre el silencio, ¿no? Sobre el silencio, sobre todo hoy en día. Yo me imagino el Congreso de la Unión, al Senado, la Cámara de Diputados, que empezaran con 11 minutos de silencio, ¿no? Sí, sí. Antes, ¿no? Antes de que entraran al vértigo de las broncas, ¿no? Y Pero sí, después, o sea, después mover de eso. las broncas y del debate, otro espacio de silencio para poder recoger los elementos sustanciales de ese debate. Yo Pues, creo ¿no? que es esas enseñanzas en la conducta, sí, colectiva, etcétera, que son al final personalizadas, pero compartidas, son muy necesarias, ¿no? Romper Eso, ciertos hábitos de estos actores que gritan y se imponen y se pelean y todo, y volver un poco a esto, ¿no? A esta fuente de ejercicio, llamémosle entre comillas, de cómo le quieres llamar, espiritualidad, interioridad, o simplemente sí, de sí, silencio. todos esos elementos caben, ¿no? Sí, sí. No valdría la Para pena. que el exterior, lo que tú decías, ¿no? Citando a Aliad, el exterior y el interior vuelvan a tener un puente, ¿no? Uh-huh. Es un umbral. Nos tenemos que mover en ese umbral maravilloso que casi es imperceptible, pero que es fundamental, que divide lo interno de lo externo, ¿no? La puerta de una casa es muy bella la metáfora, ¿no? Sí. Ese umbral que casi es invisible conecta dos ámbitos, el más interior, que es el de la casa, con el más exterior, que es el espacio público, ¿no? Y el debate adquiriría realmente no un pleito, no una disputa, sino un diálogo. Claro, claro, claro. ¿No? Pero Además solo estarías continuamente homenajeando a los que levantaron todo eso, ¿no? Desde exactamente. los albañiles que trabajaron, arquitectos, ingenieros. Bueno, cuando ves esas construcciones, todo el esfuerzo que hubo, ¿no? Para tener un recinto en donde van a ir los que representan a los ciudadanos, es como una veneración a tu propia posición y lugar, ¿no? Ese registro, en esa fugacidad que suele ser los debates y las elecciones, darle este sentido más de trascendencia un poquito, ¿no? Es darle Pedagógico, un poco de lugar otra vez a la proporción, Tomás, la ¿no? proporción. El lugar, por eso que es importante mi lugar en el tiempo, ¿no? Sí. Y en el espacio, junto con ese otro nosotros que hacen posible este espacio y este lugar, ¿no? Así es. Ese nosotros invisible, ¿no? Así es. Que es otra vez también
volver a llamar a los muertos, volver a llamar los rostros de las víctimas, volver a llamar a todo aquello que ha oscurecido esta desencarnación brutal, ¿no? Del espacio público y del espacio privado, ¿no? Sí, volver a aprender a acompañarse, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, pues Javier, No somos, por favor. sí, somos un nosotros, ¿no? Y ese nosotros no hay nadie mejor o peor, formamos parte de un todo, ¿no? De un todo donde cada quien da lo mejor de sí mismo, pero siempre dejándole el espacio a los otros y a los que no están presentes también, ¿no? Uh-huh. Pero que hacen posible ese nosotros en un espacio público. Pues Javier, privado. Esperemos más adelante profundizar en otros temas que hay, ¿no? Sí, sí, hay mucho, hay mucho. Yo creo que aquí hay, como dices, un merodeo, habría que ir tocando parte por parte de ese merodeo, ¿no? Yo te agradezco muchísimo. Sí. Al contrario, yo a ti, Tomasito, muchas gracias, mano. Le pedimos a Enrique que nos retire de la imagen virtual, ¿no? Para volver a nuestra carnalidad. Tú allá en Cuernavaca y yo acá en San Luis Potosí. ¿Sale? Nos vemos, Enrique, gracias. Cuídense mucho, gracias, estamos en contacto. Igualmente, hasta luego.